Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase muy divertida sobre reproducción de plantas y por supuesto es de ciencias naturales, entonces vamos a traer todas las cositas que necesitamos, nuestro cuaderno de ciencia, la cartuchera, los colores y la reglita y nos vamos a disponer con la tarea que hicimos este lunes sobre reproducción sexual y asexual para que tengamos todo a la mano y podamos participar y estar atentos a las explicaciones. Demos inicio entonces con un recorderis, por decirlo de alguna forma, de qué es la reproducción. Entonces, pensemos que la reproducción consiste en la capacidad que tienen los seres vivos de producir a otros semejantes a ellos, ¿cierto? Ya que el fin de todas las especies es perpetuarse, o sea, mantener poblada la Tierra, el planeta. Entonces, tanto los animales como las plantas, como los humanos, tenemos esta función, todos los seres vivos, porque esa intención o la función de reproducción consiste es en eso, en la capacidad de producir otros seres semejantes para perpetuar las especies en el tiempo y en el espacio. Las plantas, al igual que otros organismos, también se pueden reproducir de manera sexual o de manera sexual. En la clase anterior ustedes estuvieron trabajando eso y por eso hoy lo vamos a retomar para hacer algunas claridades. Recordemos que en la reproducción sexual intervienen unas células que les decimos células reproductivas sexuales, pero también les decimos gametos. Entonces, en la reproducción sexual siempre intervienen unas células que se llaman gametos. Y si a mí me preguntan qué es un gameto, entonces podré decir que el gameto es la célula reproductora femenina o masculina de un ser vivo. En las mujeres o en los animales hembras vamos a encontrar que ese gameto se llama óvulo y en los machos o en los hombres ese gameto masculino va a ser el espermatozoide, ¿cierto? Una vez que esas dos células o esos dos gametos se unen, dan origen a un huevo fecundado. A ese huevito fecundado lo vamos a denominar cigoto, pero es lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que hay un óvulo, que es un gameto femenino, un espermatozoide, que es un gameto masculino. Cuando se fusionan, se forma un huevo fecundado al que le vamos a decir cigoto. Ese huevito o ese cigoto tiene una característica y es que contiene cromosomas tanto del progenitor, que es el papá, como de su progenitora, que es la mamá. Por eso nosotros salimos con los ojos parecidos a los del papá, el cabello como el de la mamá, porque somos altos como uno, gorditos como el otro. Entonces, lo que sucede es que toda esa información de los cromosomas que está en el núcleo de esos dos gametos se fusiona y da origen a un ser que tiene características compartidas de ambos progenitores. Eso es lo que sucede en la reproducción sexual, ¿cierto? Las plantas también se pueden reproducir de manera sexual, aunque hoy solamente lo vamos a mirar de una forma superficial para atender solo lo que se refiere a reproducción asexual, igual estemos atentos a esto. Acá tenemos una flor. Los que conocen la florecita de San Joaquín, esa es muy especial para poder identificar los órganos sexuales de una planta. Mire, acá tenemos el pistilo, acá tenemos el ovario y aquí tenemos el óvulo. Si nosotros hacemos como una especie de analogía con el cuerpo de una mujer o de una hembra, aquí sería pues como lo que corresponde al conducto de la vagina, aquí estaría el útero con los ovarios y los óvulos, ¿cierto? Pero como es una planta, entonces no hablamos ni de útero ni de ovarios, ni de vagina, sino que hablamos del pistilo, del ovario y el óvulo, que en las plantas ese óvulo recibe un nombre especial y es oósfera, oósfera, ¿sí? El gameto femenino en las plantas también se denomina oósfera y el masculino, mírenlo acá, ese masculino es el polen. Ustedes ven los estambres
con los filamentos y unas bolsitas, unos saquitos que contienen el polvo amarillito, que es ese que vienen los insectos y la mariposa, los colibríes a absorber ese néctar y ese polvito de las plantas. El polen equivaldría a los espermatozoides en animales y en humanos. O sea que en la planta también hay gameto femenino y gameto masculino. El gameto femenino sería la ósfera o el óvulo, ¿cierto? Y el masculino sería el polen. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Hoy nos vamos a detener en la reproducción asexual. La reproducción asexual se lleva a cabo con uno solo de los progenitores. Ustedes ya sabían eso, pero entonces lo vamos a recordar. Lo más importante es que ustedes sepan que en este tipo de reproducción no hay intervención de células reproductivas sexuales, o sea, no hay intervención de gametos. Acá no tiene que haber una pareja. Un solo organismo puede dar origen a otro exactamente igual a él. Si observamos acá, hay una foto de una planta de ajo. Si nosotros esta plantica la volvemos a sembrar o cogemos uno de esos dientecitos, lo sembramos en la tierra, miren, acá tengo uno, esta partecita de abajo, vamos a ver si la alcanzan a apreciar, cuando la colocamos en la tierra, puede volver a producir raíz y sale un tallito similar a este y puede salir otra nueva planta igual a la progenitora. Acá no hubo ningún tipo de mezcla de gametos femeninos y masculinos, no. Este organismo, que es el bulbo del ajo, puede dar origen a uno exactamente igual a él. Acá tenemos algunos ejemplos de reproducción asexual, porque no solo las plantas se reproducen así. En ciencias ya habíamos visto esta, como una célula, por ejemplo, por bipartición, podía dar un ser igualito a ella. Miren, la célula madre acaba tomando una forma alargada, el núcleo se parte, empieza a tomar una forma como con una cinturita y se divide, entonces de una célula madre salen dos células hijas exactamente iguales a esta, con las mismas características de los cromosomas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Acá hay reproducción asexual, no intervienen nada de gametos masculinos y femeninos, sino que un organismo da origen a otro exactamente igual a él. Otras especies como las planarias, como las hidras y las estrellas de mar también tienen ese mecanismo de reproducción. Si ellas se parten, pueden dar origen a un organismo exactamente igual a ellas. Creo que ustedes recuerdan la historia que habíamos leído hace algún tiempo sobre las estrellas de mar, donde en una población tenían una plaga de ellas y se estaban comiendo las ostras, y las ostras eran el producto económico, pues lo que ellos exportaban y de lo que ellos vivían. Entonces, para controlar la plaga, los pescadores cogieron las estrellas de mar, las cortaron y las arrojaron nuevamente al agua creyendo que se iban a morir, pero lo que tuvieron fue una plaga peor, porque cuando regresaron, por supuesto, regresó el doble de estrellas de mar. Entonces, miren acá, un individuo de una de sus partes puede producir otro exactamente igual a él. Entonces miren que no solo las plantas, sino otras especies y las células tienen reproducción asexual. En las plantas, al igual que en los demás seres, este tipo de reproducción se da, como ya les dije, un solo individuo genera otro idénticamente igual a él. ¿Qué tiene de ventaja en las plantas? Que les permite colonizar grandes áreas. Entonces, como no se tienen que estar fecundando ni buscando pareja ellas mismas, pueden reproducirse y crecer en extensiones de tierra amplias de una manera rápida y eficaz. Las plantas pueden emplear varios sistemas para reproducirse. ¿Cómo? Lo pueden hacer a través de fragmentos de sus órganos vegetativos, entonces, las hojas, los tallos o las raíces. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos las suculentas, ustedes saben que en el colegio tenemos unas suculentas. Si le quitábamos una hojita o se le caía una hojita, nosotros podíamos volverla a sembrar y de esa hojita salía otra suculenta igual a su madre. Ahí tendríamos una reproducción asexual.
Lo mismo sucede con los tallos. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo de un tallo subterráneo que muchos creen que es una raíz, pero es un tallo, es la papa. Y esta también se reproduce de esa manera. De una papa pueden salir varias, ¿cierto? Los ajos, como ya les dije, y otras como los bulbos. Aquí tengo, por ejemplo, esta con la que estoy experimentando. Si la pueden ver, si logran apreciar, es una cebolla. Entonces, ¿qué pasó? Ay, profe, ¿qué pasó con las cebollitas de aquí de arriba? Pues no las comimos, ¿cierto? Entonces, las utilizamos y la partecita de abajo la cortamos y la volví a sembrar. Aquí estoy mirando un ejemplo de cómo es esa reproducción asexual. Si ustedes observan con cuidado, acá se dan cuenta que ya germinó, miren. Entonces, le han salido raíces, acá tengo una. Entonces, ellas volvieron a enraizarse y de esa plantica que yo sembré están saliendo unas nuevas iguales a la progenitora. Este es otro ejemplo de reproducción asexual. Continuemos entonces. Vamos a mirar algunos nombres especiales y algunas clases de reproducción asexual. Una de ellas son los tubérculos. Este que acabamos de hablar, ¿cierto? Y las yucas también. Son tallos subterráneos, o sea que crecen debajo de la tierra. Son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva, como por ejemplo la patata, o sea la papa, la yuca, etc. En estos huequitos que tiene la papa, si ustedes los aprecian ahí, miren, ahí se nota, en el dibujo también los pueden ver, ellos pueden emitir nuevos tallos o nuevas raíces, miren, y se multiplican, crecen nuevas plantas. Entonces, a este tipo de reproducción asexual lo vamos a llamar tubérculo, ¿sí? Entonces, los tubérculos son tallos subterráneos, o sea, crecen debajo de la tierra con una reserva de sustancias alimenticias y de estas yemitas, miren, acá pueden ver que le está saliendo una, pueden salir nuevas raíces o nuevos tallos y producirse nuevas plantas. ¿Qué vamos a hacer? Para que hagamos un cortecito y ustedes tengan tiempo de asimilar, entonces van a tomar nota de lo que llevamos hasta acá y los invito a ver un videíto en en Easy Class, también lo tengo puesto, pero nos vamos a meter a YouTube y vamos a buscar reproducción asexual en plantas Eduteca. Los invito a que en este intermedio entremos, miremos el video, es muy interesante, les va a estar complementando la información que la profe les está dando en este momento, les va a hablar de los tubérculos, les va a hablar de otros con los que vamos a seguir enseguida y ustedes van a tener ya una idea más clara cuando nos volvamos a sentar. Entonces, los dejo como con una parte introductoria. Acá no está el sonido directo, pero ustedes enseguida en sus computadores, entonces lo que van a hacer es, entran, buscan reproducción asexual en plantas, Eduteca, y empiezan a ver el video. Nos vemos en un ratico para que tengan tiempo de verlo, de analizarlo y de volver a mirar las notas de clase para el segundo fragmento. Acá podemos ver. Chao, chao. Miren, lo buscan así. La Eduteca, reproducción asexual en plantas. Nos vemos luego.